Muy buenas noches. Damos las gracias al Señor por poder venir, podernos reunir acá en nuestro templo. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor para que Dios nos pueda guiar, nos pueda orientar, pueda dirigir las palabras, pueda enseñar lo que nos tiene en su palabra. Oramos. Amado Dios, gracias le damos a usted por el estudio que estamos llevando estos últimos 4 miércoles sobre la santidad. Gracias Dios porque nos ha mostrado, nos ha enseñado qué es la santidad y cómo nosotros debemos perseguirla. Y la semana pasada estuvimos conversando, Señor, sobre estas piedras de tropiezo en el camino hacia la santidad. Ayúdenos hoy a concluir el tema, ayúdanos a ver la perspectiva, a ahondar y poder, Señor, tener cuidado de no tropezar en estas piedras, de no ser arrastrados por estos remolinos, para no ser succionados por ellos. Dios, gracias te doy por cada persona que está aquí presente, gracias, Señor, por las personas que sacan el tiempo, que apartan el tiempo para poder venir. Gracias, Señor, te doy porque escogen estar acá, hacen los arreglos que tienen que hacer para poder venir y aprender su palabra. Gracias Dios te doy por los hermanos y hermanas que se unen a nuestra presentación de manera virtual, a nuestro estudio bíblico virtual. Oro Dios para que usted los bendiga. Oro Señor por los hermanos que están en largo de nuestra congregación, aquellos también que están enfermos. Yo te pido que pongas tu mano poderosa de sanidad en la vida de ellos. A los hermanos, Dios, que están en varios lugares, en Punta Arenas, en Limón, en zona norte, zona sur, Pacífico, Atlántico, están escuchando este mensaje. Hermanos que también están fuera del país, Dios, en otras latitudes. Yo oro para que usted les pueda bendecir. Oro también que usted bendiga este estudio para aquellos que posteriormente lo vayan a escuchar en alguna de las redes sociales, que puedan, Señor, comprender que usted tiene un propósito para nosotros. Número 1, que seamos salvos, que conozcamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador. Y número 2, que podamos ser santos, que podamos crecer en santidad. En el nombre de Jesucristo estamos orando y confiando de que tú estás bendiciendo y dirigiendo todo este estudio. Amén. Como digo, gracias al Señor por cada uno de ustedes que está acá. También mandamos saludos a todos los hermanos y amigos que se unen a nosotros en la red social, ya sea en Facebook ahora, en vivo, o posteriormente en YouTube. La semana pasada dije que los cristianos necesitamos saber maniobrar por la vida con mucha sabiduría. Porque hay una gama de peligros en los que podemos incurrir. De hecho, hay piedras en el camino en las que nosotros podemos tropezar. Y hablé de 2 piedras grandes con las que los cristianos podemos tropezar y algunos han tropezado en este camino que llevamos hacia la santidad. Estas 2 piedras, me refiero por un lado al legalismo y por otro lado al libertinaje, o también llamado antinomianismo. Entonces, cuando usted oiga de antinomianismo, estamos hablando de libertinaje. Mencioné que el legalismo es cuando se establecen reglas, cuando se establecen normas, se establecen leyes, por un lado, para obtener la salvación. Hay gente que entonces dice, ok, por medio de esto me salvo. Si yo hago esto, me salvo. Si yo me bautizo, me salvo. Si yo voy a la iglesia, me salvo. Si yo ofrendo, me salvo. ¿Verdad? Y en el caso de aquellos que son cristianos, por medio de esas reglas, según ellos, obtienen la santificación. Y de ahí su perspectiva para agradar a Dios. Entonces yo agrado a Dios cumpliendo estas reglas. Entonces el legalismo encierra el querer ganarme o alcanzar el favor de Dios. Así de sencillo, por lo que yo hago. Si yo hago y hago, entonces estoy alcanzando el favor de Dios. Dije que el legalista piensa que Dios es mezquino, que en cierta manera, claro, él no lo va a aceptar, no lo va a decir, pero piensa que Dios es mezquino. ¿Por qué?
Porque es una especie de aguafiestas espiritual, celestial, cósmico, una especie de policía que anda vigilando cualquier área gris en la que yo me meta para caerme y darme un golpe con este bastón bíblico, ¿verdad? El legalista sí ve a Dios. El legalista piensa que Dios tiene que bendecirme por todo lo que yo hago, por mis muchas oraciones, por los ayunos, porque yo me entrego, porque yo asisto fielmente, impecablemente a los cultos, a los estudios bíblicos, porque yo ofrendo, porque yo escucho solamente música cristiana, porque yo solamente veo películas y series cristianas y porque solamente leo libros y artículos, periódicos cristianos. Y como yo hago todo eso, y más, entonces Dios debe bendecirme. Dios está obligado a bendecirme y a conceder todas las peticiones de mi corazón, porque ve Dios, yo hago todo esto, entonces usted está obligado a esto. Si usted piensa así, mi amado hermano, mi amada hermana, es un pensamiento erróneo a la luz de las Sagradas Escrituras. Es un pensamiento humano, no es un pensamiento bíblico. No se ve en la Biblia esto. El legalista ve a un Dios que lo limita, que lo restringe, un Dios que no es bueno y por eso quiere ganarse el favor. Quiere ganarse el favor haciendo y haciendo todo lo que pueda. El legalista desconecta la ley de Dios del carácter bondadoso de Dios. Hay personas que les gustan las reglas, se sienten cómodos con las reglas, les agradan que les digan qué hacer y qué no hacer y hasta dónde llegar. Y entonces les gusta que se les trace una línea y que se les diga, bueno, usted llega hasta aquí y usted tiene que hacerlo de esta manera. El asunto es que no se quedan ahí, sino que estas personas llegan a pensar de que los que no siguen las reglas y los que no viven como ellos viven, entonces esas personas son rebeldes, esas personas son libertinos, esas personas son mundanos y hasta carnales, ¿verdad? Porque es que yo sí cumplo las reglas, ¿verdad? Según las reglas dice que yo tengo que tener tal cosa, tal manera, tal forma de hablar, etcétera. Entonces todo el mundo tiene que hacerlo igual, porque si no lo hacen igual, son menos espirituales que yo. Creen los legalistas firmemente que la verdadera espiritualidad se obtiene cuando cabalmente cumplimos las reglas establecidas por la iglesia. Quiero que usted, que piensa así, me permita un momentito decirle algunas cosas. Y mi ánimo, el propósito, ¿verdad? Es esto sin ánimo a pelear, a discutir, a discrepar, sino que podamos establecer como base las Sagradas Escrituras. Que nos paremos en lo que dice en la Biblia, no en lo que dicen los seres humanos, no en lo que dicen los hombres, no en lo que dicen los códigos humanos, sino en el fundamento de la palabra de Dios, sin hacerla decir lo que yo quiero que ella diga, ¿verdad? Sino que nos paremos sobre la palabra en seco, ¿verdad? Las personas que piensan en esto, las personas que piensan en que hay que cumplir reglas, normas y todo esto, ¿no cree usted que seguir reglas, que seguir normas limitan la acción de lo que la Biblia llama el caminar en el Espíritu? El caminar que los cristianos debemos llevar siendo controlados o siguiendo las directrices del Espíritu Santo. O sea, cada uno de nosotros, a veces la gente viene y me pregunta, yo hablo mucho de balance y hablo mucho de equilibrio, ¿verdad? Y entonces la gente me dice, y entonces en mi caso, ¿cuál sería? No sé. No sé, porque todos tenemos un estilo de vida diferente, todos tenemos un andar diferente, todos tenemos trasfondo diferente, todos venimos de lugares diferentes. Entonces, por eso la Biblia dice, ande en el Espíritu. Yo tengo que andar en el Espíritu para saber yo dónde está el balance. Yo tengo que andar en el Espíritu para saber qué agrada a Dios y qué no en mi vida diaria. Usted también lo tiene que hacer. ¿No piensa usted que puede ser muy peligroso que por el cumplimiento fiel a las reglas llegue a ser o llegue a pensar como el fariseo de Lucas 18? ¿No le parece a usted que puede llegar a ese precipicio y asomarse?
¿Qué pensaba el fariseo de Lucas 18? Yo quiero que me acompañe ahí. Que vayamos a Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Lucas 18, 11. Dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y ahí a la par estaba un publicano. Y entonces llegó a atreverse, sí está bien, yo no soy como aquel ladrón, y yo no soy como aquel vendedor de drogas, y yo no soy como aquel proxeneta, pero tampoco soy como este publicano. Y entonces saca la lista de reglas en las cuales se ufana. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo doy diezmos de todo lo que gano. O sea, vea todo lo que yo hago, ¿verdad? En las iglesias legalistas se mide el crecimiento espiritual por el cumplimiento a las reglas. O sea, usted es un buen cristiano maduro porque usted cumple todas las reglas. Dicen que hay que venir con corbata, viene con corbata. Dicen que hay que tener el pelo de cierto largo, viene con el pelo de cierto largo. Dicen que no tiene que usar tal cosa, no lo usa. Entonces dicen, uy, qué persona más madura espiritualmente. ¿Cómo cumple las normas? ¿Cómo cumple los principios? Entonces la persona piensa que, bueno, ya yo no fumo, no tomo, no bailo, no tomo ni gota de ningún licor. Incluso el jarabe para la tos que tiene alcohol no lo tomo. No asiste a las fiestas familiares, que celebran cumpleaños, Navidad, Día del Padre, aniversarios, Día de la Madre, porque ahí bailan, ahí toman, ahí dicen malas palabras y eso me contamina, entonces no voy. ¿Verdad? Entonces me siento bien, me siento fuerte, me siento maduro espiritualmente. El punto, amados hermanos, es el siguiente. En este transitar en mi vida cristiana, que ya llevo algunos años, he visto a muchísimos creyentes que cuando, digamos, muchísimos creyentes que supuestamente son maduros espiritualmente, cristianos que están ministrando algunos, maestros de escuela dominical, gente metida en grupos musicales, dirigiendo grupos de música, teatro, evangelismo, oración, hasta predicación, pastores, maestros, y cuando de repente tienen un choque, cuando de repente pasa algo, cuando hay alguna situación en la iglesia no les agrada, tienen algún roce con algún hermano, tienen algún roce con el liderazgo de la iglesia, estas personas que supuestamente son maduras dejan todo botado, dejan absolutamente todo tirado, ya no asisten tan regularmente, ya no llegan con el gozo y la disposición que antes, y hasta algunos se van al mundo. Entonces mi pregunta siempre es, ¿qué pasó? ¿Tan maduros eran? O sea, ¿se puede uno desinflar tanto espiritualmente? O sea, si yo venía cumpliendo todo, hay que ir con corbata, yo iba con corbata, hay que ir con saco, yo voy con saco, hay que ir con enagua por los tobillos, yo voy con el agua por los tobillos, el cabello tiene que tener, yo lo cumplo, qué sé yo, todas las reglas, hay que leer 10 capítulos diarios, yo los leo de la Biblia. Y de repente pasa algo, me vengo abajo, no era madurez espiritual, era una apariencia de madurez espiritual. Porque la madurez espiritual lo sostiene a usted. Usted llega a entender que mis ojos no tienen que estar puestos en el hombre, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, yo no tengo que estar viendo las situaciones en los humanos. ¿Ok? Nadie se desinfla del crecimiento en Cristo. O sea, puede ser que duela, puede ser que molesta, puede ser que inquiete, pero yo creo que una persona madura tiene que seguir los pasos bíblicos, ¿no es cierto? O sea, si yo, por ejemplo, hago algo que le ofende a usted, ¿cuál sería el paso correcto? Me voy de la iglesia. No, ese no sería el paso correcto. Dejo de hablarle. No, ese no sería el paso correcto. Entonces me enojo, yo me salgo de todo. Ese no es el paso correcto. El paso correcto es, si tu hermano peca contra ti, anda y búscalo tú y él solos y hablen. Y hablen. Si no lo oyere, dice Mateo 18, entonces vaya con un testigo. Y si no lo oyere, entonces dilo a la iglesia. O sea, busque un grupo de la gente y converse. Esa es la idea. Esa es la forma.
Eso es madurez. No, yo me enojo, como yo les he dicho, a mí me da, no sé qué, cuando he estado en iglesias, ¿verdad? Que no critico jamás, en este sentido, que hay que ir, digamos, todos los servidores tienen que ir con corbata, está bien, pero resulta que cuando alguno de esos servidores, incluso he visto hasta líderes en niveles altos, que cuando tienen un problema, una situación, entonces no es que no solamente no llegan con corbata, sino que hasta se abren la camisa casi hasta el ombligo. Entonces como diciendo, estoy bravo. Entonces eso no es madurez. Eso no es madurez. Más bien revela una inmadurez impresionante. O sea, me está gritando a mí que yo supuestamente era maduro porque venía cumpliendo un montón de normas y reglas y cumplía con el papeleo, pero no en mi crecimiento cristiano. Con todo cariño, ¿verdad? Yo quiero decir que nosotros, como cristianos, debemos ir creciendo y madurando en Cristo. Esta madurez no se logra solamente por lo que uno hace o no hace, se logra por una relación estrecha con Dios. Ve a Gálatas capítulo 3, versículo 21. Gálatas 3, 21 dice, luego, hace la pregunta Pablo, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Ojo lo que sigue. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley dada puede dar vida, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, si la ley que se nos dio, hablando de los 10 mandamientos, de la ley moral de Dios, o las reglas que tenemos en la iglesia, se ponen en la iglesia, si esa ley pudiera darnos vida, entonces la justicia, la buena relación con Dios, viene por medio de ella. O sea, yo tengo una muy buena relación con Dios porque yo cumplo todas las reglas. Y no es así, necesariamente. El legalismo toma el lugar del Espíritu Santo y causa un daño a la conciencia, levanta una norma falsa creada por el ser humano. Se sacrifica entonces la libertad cristiana y con ella cualquier opción de crecer, cualquier opción de madurar a través de esa libertad. En lugar de eso, ¿qué se anima? Se anima a una religiosidad, se anima a un fariseísmo vacío, hueco, fingido, una hipocresía y una arrogancia igual que la de los fariseos. Y esto no es correcto dentro del cristianismo. Los legalistas creen que sus reglas, que sus normas mantienen a raya las influencias pecaminosas. Por eso no es raro escuchar a algunas iglesias muy legalistas diciéndole a los muchachos que bueno, está bien, de este que le tocó, ¿qué le quedó? Tuvo que haber sacado el bachillerato, ¿verdad? En el colegio. Pero ya, cuidado, usted va a entrar ahí a la escuela de Satanás, ¿verdad? Cuidado, se va a meter a la universidad porque ahí lo van a echar a perder, porque ahí usted no, o sea, este es un pensamiento sumamente erróneo, sumamente. Jesucristo dijo, estamos en el mundo, nos desenvolvemos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos, estamos, pero no somos. Como alguien me dice, es que, me dijo una vez, es que, ¿cómo es posible que los jóvenes van a entrar a la iglesia, van a entrar a la universidad y se van a perder? Se van a perder ahí en la universidad, ¿verdad? Entonces, mejor que no entren a la universidad. Bueno, yo lo que pienso es esto, como yo le dije a esa persona, bueno, en la universidad se va a probar si son o no son verdaderamente cristianos, si son verdaderamente o no maduros en la fe, ¿verdad? Ahí se va a ver. O sea, es que si usted lo tiene aquí bien consumido en alguna cosa y luego lo saca a un mundo donde hay un montón de opciones, si usted es cristiano verdadero, usted va a decir, mi Cristo es primero, mi Cristo es todo, mi Cristo es lo mejor. Y no, no hombre, entonces me voy a probar esto, me voy a probar aquello, me voy a probar aquí, me voy a probar allá, ¿verdad? Bien hablé del libertinaje o antinomianismo, que por cierto es el otro extremo igualmente peligroso.
se va totalmente al otro extremo. En lugar de someterse, ah, antinomiano o libertino, en lugar de meterse a un montón de reglas, ¿verdad? Lo que hacen es, van a la otra dirección. Usan la libertad en Cristo como una licencia para comportarse como les da la gana, participar en todas las actividades, en todas las ocupaciones, sin restricciones, exageran los límites, abrazan, disfrutan tanto del mundo como les sea posible. Incluso hasta dicen, a libertad fui llamado, yo no estoy esclavizado. A menos que la Biblia le diga a una de estas personas, esto es estrictamente prohibido, ellos se animan a hacer cualquier otra cosa. Si no dice que es prohibido, entonces, más bien estas personas hacen alarde de su libertad. No dejan de hablar de nosotros sí oímos, es que nosotros sí vamos, es que nosotros sí hacemos, es que nosotros, ustedes no nos dejan, no es que no nos dejan, porque Pablo lo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Como cristianos, muchas veces uno tiene que pesar su comportamiento en Cristo. ¿Ok? Porque no hagamos lo mismo, porque no vivamos. Y ese es el gran problema que tenemos hoy, desafortunadamente, con algunas iglesias. Por un lado están las legalistas, todo es malo, todo es correcto, todo es incorrecto. La Navidad, el arbolito, la decoración, esto es malo, es paganismo. Celebrar la Semana Santa es malo porque no se sabe si es en marzo o abril. Los cumpleaños es malo, todo es pagano, todo está mal. Y por otro lado está el libertino que hace de todo. Y entonces la gente se para en el centro y dice, especialmente, qué raro, pero en esa iglesia sí dejan hacer tal cosa. En esa iglesia sí permiten hacer tal otra. Y ahí es donde la gente está en esta encrucijada horrible. El punto es que nuestros ojos tienen que tener un modelo que no cambia. ¿Y cuál es el modelo? Es Cristo. Es Cristo. Las iglesias hoy, y oía ayer estaba leyendo un artículo en realidad y escuchándolo, tanto en video como en audio, de una mega iglesia. Cómo jalaba gente, o sea, tenía cultos, ¿verdad? Había crecido increíblemente, pero llegó a un punto en el cual sacrificó totalmente la doctrina. Ya no hablaba de doctrina, no hablaba de arrepentimiento, no se hablaba de pecado, ya no se hablaba ni de cielo ni de infierno, era todo como muy liviano y todo era como, se citaba la Biblia, pero no se profundizaba la Biblia. O sea, se decía, bueno, como dice aquí en la Biblia, punto. O sea, no se agarraba el versículo o los versículos, mucho menos predicación expositiva, mucho menos llegar y decir, vamos a hacer una serie de lecciones del Evangelio de Marcos y vamos a empezar ahí, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Evangelio? ¿Qué quiere decir esto? No desglose mucho porque se meten problemas. Entonces, nada más un versiculito que apoye su verdad. O sea, use la Biblia para apoyar lo que usted quiere decir. Claro, jaló y cualquier cantidad de personas, pero llegó a un punto en el cual se necesita solidez, porque de repente la gente cuando enfrenta situaciones adversas en la vida, todo el concepto psicológico de que yo puedo, que lo voy a lograr, que soy mejor, que se vino abajo. Porque no tenían la base en la palabra de Dios, en la sana doctrina. Tenemos que construir en la sana doctrina. Bueno, Primera de Pedro, vamos un momentito a Primera de Pedro. Y aquí se nos da una definición de lo que es la santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 hasta el 19. Primera de Pedro 1, 14 al 19. Pedro está hablando acá y dice, como hijos obedientes, no os conforméis
a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, según este pasaje, ¿cómo podemos decir o definir qué es la santidad? Este pasaje nos dice qué es la santidad al principio. Nos dice que, volviendo al versículo 14, como hijos amados, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo podríamos decir entonces qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad es el no conformarnos a los deseos de nuestra vida anterior. Eso es la santidad. Porque nosotros teníamos una vida anterior, una vida sin Jesucristo, una vida donde Jesús no reinaba en nosotros, una vida donde sí teníamos tal vez el concepto de Dios, pero no teníamos a un Dios personal. No teníamos una relación estrecha con el Señor Jesucristo. No es que fuéramos ateos, no es que no éramos paganos, no teníamos una noción de Dios. Claro que la teníamos, claro, como mucha gente la tiene. Pero una cosa es tener una noción de Dios y otra cosa es tener a Dios como su Dios personal. Tener una relación íntima, estrecha con ese Dios personal. La vida que teníamos sin Jesucristo, cuando Él reina en nuestro corazón, es la vida que nosotros ahora en santidad debemos evitar. Pedro dice en el versículo 14, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos. No se conformen a los deseos que antes ustedes tenían en su ignorancia. ¿Cuáles deseos? De los deseos que batallaban en nosotros. ¿En cuál ignorancia? Ignorancia de Dios, ignorancia del Evangelio, ignorancia de la Biblia, ignorancia de la vida en Cristo. Hay un motivo ahora. Ve al versículo 15 de su Biblia, otra vez volviendo a Pedro, no está en la pantalla, pero Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Hay un motivo muy claro por el cual nosotros debemos ser santos. Somos llamados a ser santos. ¿Ok? Hay un motivo muy, muy, muy claro. Vamos a ver. David Duarte, vos tenés ahí el versículo 15. Por favor, lo puedes leer. ¿Por qué es que se nos llama a ser santos? Porque Él es santo. Porque Él es santo. No es que esa es la norma de la iglesia. No. Eso es lo que el pastor enseña. No. Nosotros debemos ser santos. Todos los cristianos debemos ser santos. Adultos, jóvenes, hombres, mujeres debemos ser santos porque Cristo es santo. Porque Dios es santo. ¿Ok? Por la forma en cómo es Dios, no podemos hacer cualquier otra cosa que no sea la santidad. Por cómo es Dios, no podemos vivir de cualquier manera, no podemos hacer lo que nos place, no podemos hablar como queremos. Dios es santo y nosotros, sus hijos, lo representamos. Estamos representando a Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo estamos representando? O sea, no es un asunto de que, es que allá sí me dejan, aquí no. Y hay mucha gente que a veces no se queda con nosotros, le gusta. Incluso hasta gente dice, es que bonito, ustedes sí predican la Biblia, pero es que en otro lado yo puedo, o sea, casi lo que le falta decir es, yo puedo hacer lo que quiero. Puedo hablar como quiero, vestir como quiero, vivir como quiero. Lo interesante es que nosotros, ¿cuándo nosotros hemos prohibido cómo vestir? ¿Cuándo nosotros en la iglesia hemos dicho, mire, usted no puede asistir a este lugar o a aquel lugar o hablar de esta manera? Lo que pasa es que la exposición de la Biblia, como alumbra, según el Salmo 119,
también inquieta y molesta a las conciencias. Entonces la gente ya se queda punzada, no por la predicación de que eso es malo y esto es pecado, sino porque el Espíritu Santo toma la Biblia, lo aplica y dice, no, mejor veo los toros desde la barrera. Mejor voy a una iglesia donde hagan unos pringuecitos ahí de Biblia y sean bonitos y dame tu mano y mi hermano serás y seamos felices todos. Así yo no me meto en la vida de nadie, y nadie se mete en mi vida. Yo puedo vivir como sea, puedo tener una doble vida, puedo hacer negocios truculentos, puedo ver otras mujeres que no son mi esposa, puedo coquetear con otros hombres que no son mi esposo, puedo vivir en las fiestas y las loqueras de este mundo sin la conciencia que me recrimine. O sea, están callando al Espíritu Santo. Desafortunadamente. Note que el versículo 15 termina diciendo, en toda vuestra manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir. O sea, nosotros debemos ser santos en todo lugar. Debemos ser santos en la casa, debemos ser santos en el trabajo, debemos ser santos en el carro, en la moto, en la presa. Tenemos que ser santos mientras esperamos que nos atiendan en el hospital. Tenemos que ser santos mientras hacemos fila en un banco. Tenemos que ser santos en todo lugar, porque estamos representando a Cristo. Tenemos que ser santos cuando estamos en un partido, cuando estamos en el gimnasio ejercitándonos, así como cuando estamos en vacaciones. Tenemos que ser santos en todo lugar. Este deseo de que su pueblo sea santo lo es tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No es solamente un asunto del Viejo Pacto, también en el Nuevo Pacto. Dios quiere que nosotros seamos santos. Como yo dije la semana pasada, hay dos piedras en las que los cristianos podemos tropezar si no tenemos cuidado. Legalismo, libertinaje. ¿Ok? Ahora, voy a usar una parábola para que veamos los extremos en una sola historia. Me refiero a la parábola que es llamada la parábola del hijo pródigo, allá en Lucas 15. En Lucas 15, al primero que quiero que veamos es al libertino, que veamos al antinomiano, que veamos a la persona que vive en libertinaje. Dice versículos 11 al 13. Aquí podemos ver ambos. ¿Ok? Ahora, antes de leerla, una de las cosas que a mí me extrañan más es que la gente, usted sabe, cuando la gente lee esto, como que la gente la emprende contra el hermano mayor. Y el hermano menor dice, pobrecito él, pobrecito. No, pobrecito no. Los dos hicieron mal. Aquí no es en realidad la historia del hijo bueno y el hijo malo. Aquí es la historia de un padre bueno, de un papá bueno. Aquí no, el enfoque no es en los hijos o no debe estar en los hijos. Los hijos nos enseñan lecciones desafortunadamente tristes. Aquí la gran lección es la del papá, la clase de papá, como nuestro Dios que ejemplifica este papá. Pero hablemos entonces del hijo libertino. Versículos 11 al 13. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está el libertino, ¿sí? El libertinaje no aprecia, el libertinaje no valora la persona del padre, ¿no? Siempre es que mi papá solo reglas me pone, es que yo quiero ser libre, yo quiero salir del azote de él, él siempre me está causando problemas, yo quiero volar. El libertino no valora los deseos del padre. El libertino no busca los gustos y quiere satisfacer y agradar al padre. No le interesa la protección y el cuidado del padre. No, lo único que quiere usar al padre es para que le dé. Dame los bienes que me corresponden. Quiere la bendición del padre
quiere la herencia, pero para vivir a su manera, según su criterio y para gastar en sus deleites y en sus placeres. Quiere hacer lo que le da la gana. Es decir, entonces tenemos a mucha gente hoy que dice que es cristiana, que claro que sí, Padre, bendíceme, Padre, ámame, Padre, muéstrame tus bendiciones, que me des trabajo, que me des plata, que me des familia buena, que sea feliz, pero yo hago lo que me da la gana. Yo no me quiero someter a usted, Padre. Yo quiero vivir lejos de usted y solamente buscarlo cuando lo ocupe. ¿Okay? Bueno, ahora veamos, ese es el libertino, ahora veamos al legalista. Veamos al legalista, versículos 25 al 30, siempre de Lucas 15. Lucas 15, 25 al 30, dice, su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su papá, ¿verdad? Su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, y aquí se le sale, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Aquí está el legalista. Aquel que hacía todo bien y que luego le reclama a su papá, yo te he servido, yo te he sido fiel, yo no te he desobedecido y a pesar de eso, nunca me has dado lo que yo he querido. Yo tengo algo que he querido, no me lo has dado. Y yo te he servido a ciegas. Por otro lado, alza y vuelve a ver a su hermano y a su mal hermano. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que dice? Dice, yo te he servido, yo me he entregado, yo no he mentido y no me has dado lo que quiero. Y ese sinvergüenza, ese descarado, ese malviviente, a ese bendices, a ese le haces la fiesta. A mí, que soy tan obediente, tan íntegro, que he cumplido las reglas al pie de la letra, no me bendices como bendices a ese pobre desgraciado. Como dije la semana pasada, el legalista dice en su mente, claro, no lo va a decir públicamente, dice, yo oro, yo canto, yo ayuno, yo sirvo, yo visito, yo ofrendo, yo evangelizo, yo disipulo, yo enseño, yo me sacrifico, yo defiendo la fe. Por eso y muchas cosas más, no es exactamente ven a mi casa esta Navidad, sino tienes que bendecirme. Tienes que bendecirme. Es el cristiano. Exactamente. Exactamente, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el cristiano que cuando se presenta una situación adversa en su vida, algo pasa, tiene algún problema en el trabajo, algún problema en la salud, algún problema en la casa, es la persona que se vuelve al soberano Dios, al creador del cielo y la tierra y le dice, ¿por qué a mí? ¿Sabe? Esa expresión que nosotros decimos, ¿por qué a mí? Le está gritando más de lo que creemos. Primero está diciendo, ¿por qué a mí, Dios, si yo soy bueno? Claro, no le agregamos esa segunda parte. ¿Por qué a mí? Y la segunda cosa es que estamos diciendo, ¿por qué a mí y no a él? Porque yo conozco gente que le va bien y que debería irle mal. Esa es el yo en toda su máxima expresión.
Ese es el legalismo, ese es el legalista, el pequeño legalista que hay en cada uno de nosotros. Porque a mí, si soy un buen cristiano, porque Dios bendice a ese perdido y a mí no. Por eso ambas piedras, el legalismo y el libertinaje, revelan una actitud del corazón, una mala actitud del corazón. El legalista es el que ora, canta, predica, enseña, hace vigilias, obedece, se abstiene, pero para obtener beneficio delante de Dios. El legalismo luce santo, pero no lo es. Porque la santidad no involucra lo que yo hago, sino involucra la motivación. ¿Qué? De lo que yo hago, del por qué lo hago. Ahí es donde está la esencia. ¿Por qué yo hago lo que hago? Porque predico, porque sirvo, porque enseño, porque canto, porque sirvo, porque me sacrifico, porque vengo. ¿Por qué? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? Eso es lo que Dios ve. El legalista, cuando las cosas no salen como quiere o espera, le reclama a Dios. Pero me porté bien. Yo debo obtener lo que quiero porque me porté bien. Hice lo que usted dijo que hiciera. La pregunta que deberíamos contestar es sí, pero ¿con qué motivo lo hice? ¿Con qué motivo lo hice? Hay muchos que son como los amigos de Job. Sí, hermano. Uh-huh. Claro, exactamente. Se merece la gracia y se merece la santidad. ¿Sí, mi hermano? Exactamente. Claro. Exactamente. O sea, yo hice esto, yo hice aquello, oré, leí la Biblia, ayuné, vine a la iglesia. Entonces, Dios me debe. Esa es la esencia. Ustedes dieron el clavo. Dios me debe. Está en deuda. No, nosotros estamos en deuda con un Dios tan grande y tan bueno. Somos nosotros los que estamos en deuda. Y que nunca vamos a poder pagarle ni un centavo de lo mucho que Dios da. Exacto. Eso hicimos. Exactamente. Ahí en Lucas, si no me equivoco, ¿verdad? Siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, de eso hicimos. Así debemos llamarnos. Es que oré, Señor. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Leí la Biblia, sí, exactamente, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Yo te serví. Ujú, ajá, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? A veces, bueno, el legalista viene siendo como los amigos de Job. ¿Recuerdan esos tres amigos, Elifaz, Temanita, Bildad, Subita y el otro ahí? Ah, que llegan a donde Job en la peor situación en que este hombre podía estar, física, en su salud quebrantada, emocional, financiera. Estaba en la calle, estaba desbaratado. ¿Y qué llegan a hacer esos amigos legalistas? Ah, algo escondiste, pillo. Y Dios, mire, te cayó encima. Algún pecado, ¿verdad? O recordamos a los mismos discípulos de Jesús, cuando llegan y ven al ciego de nacimiento. Exactamente. No dicen, ay, Señor, qué triste. Ciego de nacimiento, nunca ha podido ver los colores, un amanecer, un atardecer. No ha podido ver el rostro de su papá, ni su mamá, ni de sus hermanitos, ni de nadie. O sea, en oscuridad total, qué lástima. No, Señor, díganos una cosa, por favor. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Yo me imagino a Jesús, ¿verdad? ¿Qué les pasa a estos? No, ni este ni sus padres pecaron, sino para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Verdad? Qué tremendo. Ambos lados son malos. Ahí está el legalista, pero también están los libertinos. Judas
habla de estos libertinos. Ahí en Judas, ustedes saben, Judas tiene solo un capítulo, entonces capítulo 1, verso 4. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Y aquí me da mucho miedo esto. Dice, que convierten en libertinaje la gracia. Por un lado, estos dicen, hago y hago y hago para ganarme la gracia. Por otro lado, estos dicen, esta gracia yo la voy a convertir en libertinaje. Qué bueno, somos salvos, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo que me place, porque de todos modos ya no voy a ir al infierno. El libertino se escuda en que debe haber un versículo bíblico que expresamente diga que es malo, que es pecado, ¿verdad? Eso es muy peligroso, ¿verdad? Hace muchos años llegó un muchacho, andaba evangelizando, y me llegó un muchacho, ¿verdad? De estos que están ahí en la calle, y me dijo, yo quiero, hermano, que usted me diga la verdad. Sí, sí, claro. ¿Dónde dice en la Biblia que es pecado fumar marihuana? Yo le dije, bueno, no hay ningún versículo que diga así en la Biblia, no fuméis marihuana. No dice. Ok. Pero sin embargo, me dijo, hermano, yo sí he leído Génesis y en el libro del Génesis dice que el Señor hizo toda su creación y entre toda su creación están las plantas. Y cuando vio todas las plantas que había creado, dijo que era bueno. Y dentro de esas plantas está la cannabis, ¿ok? De donde se extrae la marihuana. Y Dios dijo que era bueno. Entonces, si no dice, o sea, primero dice que las plantas donde está la marihuana, la cannabis, es buena y no hay ningún versículo que diga no fume marihuana, entonces está bien que pueda fumar marihuana. ¿Ok? Lo que debemos recordar es que en la palabra de Dios hay tanto mandamientos directos como no haga, no, ¿verdad? No se embriague, por ejemplo. Pero también en la Biblia hay principios. Hay mandamientos expresos y hay principios. Hay principios, ¿verdad?, que uno debe tomar. En ningún lugar en la Biblia dice no excedas el límite de velocidad. No dice ninguno. No dice ninguno. Pero hay principios, ¿verdad?, que uno tiene. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque por Dios han sido establecidas. O sea, hay autoridades superiores puestas por Dios, a las cuales yo tengo que someter. Además, siempre tenemos que tener presente que nunca debemos usar la gracia como un pretexto para pecar, para hacer lo incorrecto. Pero por otro lado están los legalistas. Vimos este versículo en Judas de libertino, pero veamos en Romanos de los legalistas. Ahí tenemos al judío y Pablo les habla a los judíos y les dice en Romanos capítulo 2, versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Estas personas se estaban jactando, se estaban apoyando en su capacidad, se estaban capacitando en su exterior. Yo soy maestro de niños, yo soy un rabino, yo enseño, conozco la Torá, entonces yo tengo que ser bendecido. El problema era que estaban buscando su propia justicia y no la justicia de Dios. Pensaban que se ganaban el cielo. Otros piensan que se ganan la santidad haciendo cosas y siguiendo reglas. Esto trae soberbia, esto trae arrogancia. Tanto el legalista como el libertino
tropezaron en estas piedras. Yo quiero terminar con este pasaje en Hebreos y cerrar el tema, por lo menos en este momento, de estas semanas que estamos estudiando sobre la santidad. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10 así. Hebreos 10, 9 y 10. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero y es para establecer esto último. En esa voluntad, vea que el versículo 9 dice, para hacer tu voluntad, versículo 10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hechos una vez para siempre. Es indudable que el Señor quiere que nosotros seamos santos. Es indudable, y ya como lo vimos, tenemos una santidad posicional, pero tenemos que tener una santidad progresiva. Así como somos santos por Cristo y la obra perfecta que nos es imputada, nosotros también tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Así que tengamos cuidado. Ahí están estas dos grandes piedras, están estos dos grandes remolinos que no nos succionen. Hay que tener cuidado de, ¿estoy siendo legalista en esto que estoy pensando? ¿O estoy siendo demasiado permisivo y libertino en esto que estoy diciendo? Pastor, qué difícil. Sí, es difícil. Y le cuento que el domingo, cuando vamos a hablar sobre el resto de, vimos, recuerda, cuatro consejos de un padre sabio, nos faltan 6. Mientras he estado leyendo y estudiando, yo dije, Dios, qué difícil, de verdad que sí, se va a poner difícil, pero otra vez, todo eso lo que hace es, nos empuja a decir, hay que buscar y permanecer en el Señor. O sea, llegar al punto de Juan 15, separados de Él, no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos, necesitamos la presencia de Dios en cada cosa, en cada detalle. Y concluyo, donde dice Proverbios 3, fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Oramos. Amado Señor, gracias yo te doy porque nos desafías a ser santos, porque nos impulsas a ser santos. Gracias, Señor, por la santidad que tenemos en Cristo, por el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Yo te quiero rogar, Dios, que nos enseñes, guardes, cuides, protejas, bendigas. Dios, danos o ayúdanos a caminar en santidad, en toda nuestra manera de vivir. Sí, vamos a tropezar, sí, vamos a caer, pero ayúdanos a levantarnos y seguir adelante en santidad. Que te agrademos, que te hagamos feliz, que tú te sientas contento por nuestra vida. Que puedas decir, Dios, algo parecido como lo que le dijiste a Jesús. Claro, yo sé todas las implicaciones que conllevaba que le dijeras a Jesús, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, pero Señor, yo veo que dijiste de Job que tú te gozabas en él. Mira a mi siervo Job, que no hay otro como él, le dijiste a Satanás. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres así, del cual te sientes contento, del cual te sientes feliz. Ayúdanos a andar, Dios, rectamente, íntegramente en santidad. Te pedimos tu ayuda, tu dirección en todo, en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Pasamos a tomarnos un cafecito, un fresquito ahí y compartir en el amor en Cristo. Bendiciones, que tengan linda noche.